¿Qué tal a todos? Veamos cómo integrar Firebase en nuestra aplicación y el cómo autenticar usuarios por el método de correo y contraseña. Además, almacenaremos la sesión de login o autenticación con Shaded Preferences. Firebase es una plataforma que ofrece múltiples servicios para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Dichos servicios están simplificados, de tal manera que no requiere de una codificación extra por parte nuestra. Simplemente se añaden sus bibliotecas a nuestra aplicación y se ejecutan sus servicios, siguiendo la documentación oficial. Entre estos servicios se encuentran las bases de datos, nube de almacenamiento, la autenticación, entre otras. En esta ocasión, vamos a abordar una pequeña fracción del servicio de autenticación de usuarios. En este video, vamos a centrarnos directamente en la autenticación con Firebase. Es decir, la apertura de una cuenta en el entorno de Firebase, el cómo añadir nuestra aplicación en Firebase y su codificación, así como el almacenamiento de la sesión de autenticación, por lo que partiremos de layouts o XML ya implementados, para no extender el tiempo del video. Si usted lo prefiere, puede consultar la implementación de layouts con detalle en el video de la creación de diálogos emergentes de este canal. Este es el layout principal que utilizaremos para la autenticación, que consta de dos campos de texto para el ingreso del correo y contraseña. En este proyecto usaremos el correo como el nombre de usuario. También cuenta con un botón para el acceso al sitio y otro para registrar nuevos usuarios. Al ingresar al sitio, se mostrará la información del usuario en este layout de bienvenida, que consta del correo y el proveedor de servicio de autenticación, que en este caso es por correo o usuario y contraseña. También cuenta con un botón para salir o cerrar la sesión, que al pulsarlo nos devolverá nuevamente al sitio de autenticación. Al presionar el botón Crear cuenta, se desplegará en pantalla un diálogo emergente, el cual le solicita al nuevo usuario el ingreso de su correo y su contraseña para realizar su registro en Firebase. Al pulsar el botón Enviar, los datos serán autenticados y registrados en el sitio, accediendo al layout de bienvenida. Vamos a añadir nuestra aplicación en Firebase. Para esto iremos a su sitio oficial y nos autenticamos con la cuenta de correo de nuestra preferencia. Posteriormente, nos dirigimos a la consola. Puede encontrar el enlace del sitio en la descripción de este video. Dentro de la consola, pulsamos en Comenzar con un proyecto de Firebase. Colocamos el título de preferencia de nuestro proyecto. Aceptamos los términos y condiciones y pulsamos en Comenzar. Habilite Google Analytics si lo desea, para ver informes estadísticos de su aplicación, como la actividad de los usuarios, entre otros datos. En caso de habilitarlo, elija el país donde se ubica, acepte los términos y pulse en Crear proyecto. Una vez terminada la configuración del entorno Firebase, pulsamos en el logotipo de Android para comenzar a añadir la aplicación. Nos dirigimos a nuestro proyecto, copiamos el nombre del paquete desde el Main Activity y lo pegamos en el campo solicitado por Firebase. El nombre del paquete también puede encontrarlo en el archivo Gradle. Finalmente, coloque el nombre de su preferencia para su aplicación y pulse en Registrar. Descargamos el archivo JSON de Google y lo agregamos al proyecto. Ahora, cambiamos la vista del explorador de Android a proyecto y nos posicionamos en el directorio App. Pegamos el JSON de Google, que previamente copiamos desde el directorio donde lo guardamos al descargarlo. De vuelta en Firebase, pulsamos en Siguiente. Dejamos seleccionada la opción DSL de Kotlin y copiamos la biblioteca de servicios de Google. Abrimos el archivo Gradle a nivel de proyecto, pegamos la biblioteca dentro de plugins y sincronizamos los cambios. Abrimos el segundo archivo Gradle, el cual corresponde al nivel de app o de módulo. Copiamos la segunda biblioteca de Google Service y la pegamos en plugins.
Por último, copiamos las bibliotecas de Firebase, las pegamos en el apartado Dependencias del mismo archivo Gradle, y sincronizamos los cambios. En Firebase, pulsamos en Siguiente y nos dirigimos a la consola. Muy bien, ya hemos terminado de agregar nuestra aplicación en Firebase. Ahora, vamos a añadirle a nuestra aplicación la función de autenticación desde Firebase. Primero debemos elegir un método de acceso. En este proyecto, vamos a abordar el acceso más básico por el momento, que es por correo y contraseña. Habilitamos el servicio y guardamos los cambios. Ahora vamos a habilitar la autenticación de Firebase en nuestra aplicación. Desde el sitio de la documentación de este servicio, copiamos la biblioteca de autenticación de Firebase, la pegamos en las dependencias del archivo Gradle a nivel de módulo y sincronizamos el cambio. Este enlace puede encontrarlo en la descripción de este video. Bien, es tiempo de implementar la autenticación en el Main Activity. Comenzamos por añadir los componentes del Activity Main, el cual contiene el sitio de autenticación o login. En este caso, son dos campos de texto y dos botones. Es decir, dos componentes del tipo Edit Text y dos componentes del tipo Button. Los integramos por medio de la función FindViewById, seguido del tipo de componente y su identificador. Vamos a añadirle al botón Login, la función SaronClickListener, para que al pulsarlo llame a la función de autenticación con Firebase. Antes de enviar los datos del formulario a Firebase, debemos validar que los datos no estén vacíos y que el usuario cumpla con el formato de correo. En caso de que la contraseña esté vacía, lo notificaremos con un mensaje toast en pantalla. Validaremos el correo por separado, de igual manera verificando que no esté vacío y que cumpla con el formato de correo electrónico. Para validar el formato de correo, llamamos a la clase Patterns, seguido del patrón Email Address y la función Matcher, que es la función comparadora del patrón, a la que le colocamos como argumento el correo escrito por el usuario en el formulario. Ejecutamos la instrucción del comparador con la función Matches, que devolverá true si cumple con el patrón buscado. En caso de no cumplir alguna de las dos condiciones del correo, lo notificaremos con un mensaje toast en pantalla. Cuando la contraseña y el correo cumplen con las validaciones, llamaremos a la función de autenticación con Firebase, nombrada como Login Firebase, dándole como argumentos el correo y la contraseña escritos por el usuario en el formulario. Vamos a crear a la función Login Firebase con sus respectivos argumentos, que son el correo y la contraseña. Antes de continuar, también crearemos el evento del botón de la creación de una cuenta o registro de usuarios. Al pulsar este botón, se desplegará en pantalla el diálogo de registro de un usuario. Lo mostraremos llamando a la clase del diálogo, que en este caso es diálogo crear cuenta, seguido de la función show, dándole como argumento a la clase support fragment manager para acceder a los recursos de un fragmento. El argumento tag lo dejaremos en null, ya que no realizaremos ninguna transacción, reemplazo o búsqueda de fragmentos por su etiqueta o tag. Regresaremos al sitio de la documentación de la autenticación de Firebase y copiaremos el código de acceso a usuarios existentes. Lo pegamos en la función Login Firebase, corrigiendo los argumentos de la función Sign in with email and password, colocando los argumentos que recibe Login Firebase. Reemplazamos el objeto auth por Firebase auth, seguido de la función getInstance. Eliminamos el contenido de los condicionales if y else, y comenzamos por escribir en el condicional if, la instancia intent para acceder a la activity de bienvenida.
Le enviaremos como parámetros al activity, el correo y el proveedor de servicios, que en este caso, es el acceso por correo y contraseña, o usuario y contraseña. Por medio de la función putExtra, cargaremos los parámetros a enviar, colocando como argumento la clave o nombre del parámetro, seguido del valor a ser enviado. Le colocamos como argumento el objeto intent a la función startActivity para acceder al activity de bienvenida. Colocaremos un mensaje toast para notificar que el usuario o la contraseña no se encuentran registrados en Firebase. Bien, vamos a la implementación del registro de usuarios o creación de una cuenta en Firebase. Copiamos la integración de los componentes del layout del main activity y los pegamos en el diálogo. Realizamos los ajustes necesarios, comenzando por convertir en un objeto del tipo view a la línea que integra al layout del diálogo. Por medio de este objeto, podremos acceder a la función findViewById e integrar los componentes del layout o XML del diálogo. La codificación dentro del evento del botón crear cuenta quedará igual, solo vamos a modificar el nombre de la función que se conectará con Firebase. También cambiaremos el tipo de contexto en los mensajes toast, ya que marca un error debido a que nos encontramos en un fragmento y no en un activity. Copiaremos la función de autenticación con Firebase que implementamos y la pegaremos en el diálogo. De igual manera, haremos las modificaciones necesarias. Comenzaremos cambiando el nombre de la función por el que colocamos en el evento del botón, que es el de crear cuenta Firebase. Eliminamos el argumento dis del evento de escucha, ya que nos encontramos en un fragmento. También cambiaremos la función de autenticación de Firebase por la función de creación o registro de usuarios. Reemplazamos el tipo de contexto en el objeto intent y en el mensaje toast, colocando la función requireContest para retornar el contexto del fragmento. Colocaremos un mensaje de notificación de error más adecuado con el registro de un usuario. Los errores más comunes al crear una cuenta en Firebase suelen ser por el correo o usuario replicado, o por una contraseña menor a 6 caracteres. También notificaremos con un mensaje toast que la cuenta ha sido creada. Es posible utilizar el parámetro de respuesta de la función de autenticación para recuperar algunos datos, por ejemplo, el email del usuario. En este caso, el parámetro de respuesta es task. Para comprobarlo, cambiaremos el string del correo que tenemos capturado en ambas funciones de autenticación por el valor del correo recuperado por Firebase. Toca el turno de crear la codificación en el activity de bienvenida. Copiamos el código de integración de los componentes XML del main activity y lo pegamos en el activity de bienvenida. De igual manera, realizamos los cambios necesarios en el nombre de la variable, tipo de componente y sus identificadores. Copiaremos del main activity el código para acceder a un activity y lo pegaremos en el evento del botón salir del activity de bienvenida. Eliminamos las sentencias de envío de parámetros y colocamos que accederemos al main activity al pulsar en el botón salir. Ahora vamos a recuperar los parámetros enviados desde el main activity utilizando la función getIntent. Colocaremos en los TextView el parámetro enviado mediante la función getStringExtra, utilizando como argumento el nombre o clave del parámetro. Es tiempo de ejecutar el proyecto en el emulador. La primer prueba consistirá en intentar autenticarnos sin que el usuario esté previamente registrado en Firebase.
Vamos a comprobar que aún no existe ningún usuario registrado en Firebase. Una vez que comprobamos que no existen usuarios, intentaremos autenticarnos. Funciona correctamente, ya que no fue posible autenticarnos. Muy bien, vamos a registrar un nuevo usuario en Firebase. Funciona la validación por contraseña corta. Firebase solicita por lo menos 6 caracteres. Hemos registrado un usuario con éxito. Veamos el registro del nuevo usuario en Firebase. Usuario registrado. Vamos a autenticarnos con el nuevo usuario. Excelente, autenticación completada. Ahora vamos a implementar el guardado de la sesión de autenticación mediante la clase Shaded Preferences. Comenzaremos por crear una variable global en el main activity que servirá para el almacenamiento de los datos relevantes de la sesión de un usuario. En este caso, los datos que almacenaremos serán el correo y el proveedor. Crearemos la función de verificación de sesión abierta. Por medio de la clase Shared Preferences, es como recuperaremos los datos compartidos, colocando como argumento la variable global en la función getShared Preferences, así como el tipo de acceso privado. Creamos las variables de los datos de sesión y a través del objeto de tipo Shared Preferences invocamos a la función getString, colocando como argumento la clave o nombre del valor almacenado, así como el valor nulo por defecto, en caso de que no existan valores almacenados. Mediante un condicional, verificaremos si hay valores almacenados. En caso de tenerlos, accederemos directamente a la activity de bienvenida, enviándole como parámetros los valores almacenados de la sesión del usuario. Muy bien, crearemos ahora la función de guardado o almacenamiento de la sesión. Le daremos como argumentos el correo y el proveedor del usuario, ambos de tipo string. Copiamos la sentencia de la clase Shaded Preferences de la función de verificación de sesión y la pegamos en la función de almacenamiento. Le habilitamos el editor para poder modificar el objeto Shared Preferences. Ahora podemos almacenar los datos de la sesión a través de la función putString, dándole como argumento la clave o nombre del valor y el valor a ser almacenado. Ejecutamos la instrucción anterior con la función apply y lo confirmamos con la función commit. Copiamos la función de almacenamiento que acabamos de implementar y la pegamos en el activity de bienvenida. Cambiamos el nombre de la función y eliminamos los argumentos, ya que no se necesitan. También cambiamos el nombre de la variable que contiene la instancia de la clase Shared Preferences y eliminamos las líneas que almacenan los datos de la sesión. Finalizamos la implementación de la función agregando el llamado a la función clear para eliminar los datos almacenados de la sesión. Solo resta llamar a la función de eliminación de la sesión desde el botón salir. De igual manera, vamos a llamar a la función de guardado de la sesión desde la función de registro de usuarios de Firebase. Esto lo haremos desde una variable que almacene un objeto del tipo de la clase del main activity. De esta forma, podremos acceder a la función guardar sesión, a la cual le colocaremos los datos del usuario como argumentos. De la misma forma, integramos en la función de autenticación de Firebase el llamado de la función guardar sesión.
La función de verificación de sesión abierta la incluiremos en la función onCreate. Será verificada si existe una sesión abierta antes de realizar cualquier otro procedimiento. Probemos su funcionamiento en el emulador. Ingresaremos al sitio o activity de bienvenida con el usuario que ya tenemos registrado en Firebase. Muy bien, ahora detendremos la ejecución de la aplicación del emulador sin salir o borrar la sesión. Ejecutamos nuevamente la aplicación. Excelente, la sesión ha permanecido abierta y no fue necesario volver a autenticarse. Vamos a cerrar la sesión y a registrar otro usuario en Firebase para continuar con las pruebas de funcionamiento. Nuevamente detendremos la aplicación sin salir de la sesión y la volveremos a ejecutar. Sesión del nuevo usuario almacenada sin problemas. Eliminamos la sesión y volvemos a ejecutar la aplicación en el emulador. Listo, sesión eliminada. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.